tal? ¿Cómo están? Otra vez en Dame el Poder. Hoy con dos invitados de lujo, Agustín Echevarne, economista, y Gustavo Marangoni, que es politólogo y fue presidente del Banco Provincia. Y la verdad es que siempre la gente en este banco, es el día de hoy que voy y me llama mucho la atención, qué buen recuerdo que tienen de él, todos sus empleados. Antes de las notas les quiero hacer un breve comentario. En estos días en los cuales la Argentina está entre los 10 principales países de contagio, es una semana muy particular porque, bueno, aceleraron el ritmo de vacunación. Yo siempre digo, fuimos los últimos en los que llegó la ola, bien podrían haberlo hecho antes, tuvimos tiempo, no solo de preparar intensivistas, sino de traer muchas más vacunas. Pero bueno, bienvenido sea, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ojalá puedan seguir con 300.000 y pico, como hubo algunos de estos días. Lo cierto es que ponen la ficha para ganar las legislativas el oficialismo, tanto en un voto, una vacuna, como por ejemplo mostrarse unidos, como así también en algún tipo de ayuda del plan alimentar, los REPRO y demás, que son mucho más complicados que los IFE, llenar los formularios y demás. Yo lo que quiero aclarar, lo mismo lo dije la semana pasada, me da la impresión de que algunos de los hechos que están ocurriendo dan cuenta de que no hay una gran empatía por parte de los políticos con respecto a lo que está viviendo la gente común. Es muy simple lo que voy a decir, pero hay que aclararlo. Tanto el atropello de ese ministro en Formosa, que ya lo dijo todo el mundo, a ese señor que estaba protestando comerciante porque no podía laburar, como el hecho de que se aumentaron las dietas un 40% sonriendo a cámara y después muchos, una diputada sobre todo y muchos otros defendiéndolo como que realmente qué poco que ganaban, había que actualizarlo, como actualizar un monotributo con miles y miles de pesos para la gente laburante, que tendría que haber sido en enero y fue ahora en junio. Pero esta sumatoria, porque son distintos tipos de atropellos, tienen que ver un poco con lo que les digo siempre, ¿no? En el Congreso, causas que realmente poco y nada tienen de interés con la gente común, que están en esto de que terror a contagiarse, terror a morirse, quedarse sin laburo. En Europa no existen los esenciales, o sea, es mentira muchas de las cosas que nos cuentan de que sí hubo cierres en todo el mundo igual que acá. No fue así, no tuvieron tantos meses sin clases, como tampoco esta división de que vos laburás, vos sí, vos no. ¿Quién determina quién es esencial y quién no? Todo el mundo pudo ir a trabajar en Gran Bretaña, no pasó esto, ni que hablar con la cantidad de plata que les dan a los que no les alcanza, que se los conté la semana pasada. A mí me da impresión, ellos nunca dejaron de cobrar los impuestos. Fíjense ustedes que ese es el tema. No solo no se bajaron y no ayudaron, sino que además se los aumentan en un contexto donde la clase media está siendo devastada, donde la inflación va a ser mayor del 33% que pensaron, puede llegar a ser el 47% según muchas consultoras, y eso es el peor de los impuestos. La plata no les alcanzó, anduvimos mendigando por el mundo de inversiones, no les alcanza, por lo tanto emiten, porque con los impuestos que siguen cobrando, aún en este contexto donde la mitad de la gente se cayó del sistema y no tiene para pagar, por eso cayó la recaudación de lo que es el pago de todos los servicios. Se está bajando tanto el gas, la luz, como así también en la FIP. La gente no puede, tiene que elegir o come o paga los impuestos y ellos no dan muestra de una empatía con la población. Por eso no sé qué va a pasar realmente de ahora en más. La plata tiene que ir para las cuatro funciones indelegables del Estado: la salud, educación, seguridad, justicia. La salud no es un voto, es un derecho que tenemos, o sea, las vacunas. Y realmente uno se pregunta muchas veces, ¿cómo es posible que nunca les alcance la plata? Estamos así de hace décadas y décadas y décadas, el economista nos lo va a explicar. La educación ni hablar, no hay infraestructura, o sea, Zoom, ¿cuántos? ¿Qué porcentaje de la población tiene el celular, el wifi? Ya se los dije la semana pasada, vos vas a cualquier pueblito, me chongueo, cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, yo recorro gran parte, y realmente los chicos no están pudiendo tomar clases. Todo basado en cosas que realmente son una fantasía. Bueno, la educación, la justicia, las reformas que hay son en base a tratar de morigerar todos los temas que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Con la justicia del día a día, de todo esto que estamos hablando. Así que realmente a mí me da la impresión de que hay que generar nueva riqueza, no como en el medioevo, que tenían que conquistar otro reino para tener más plata. Ahora hay otras maneras, con el crédito, con la inversión, o sea, eso es lo que hizo, fue la evolución del humano, de encontrar maneras donde se genera riqueza y fundamentalmente para controlar esto de la inflación y no sacar plata de un lado para pasarla a otro, porque ni siquiera con el impuesto país les alcanzó. Realmente es a través de las inversiones, de la seguridad jurídica y no muchas de las cosas que estamos viviendo, que espanta las inversiones y que nos hace cada día más pobres. Les quiero hacer un breve comentario. Me da la impresión de que este sistema político, que eso se lo vamos a preguntar a Marangoni, no es, o sea, no es lo adecuado, habría que encontrar un nuevo sistema, porque tanto Perón se basaba en la CGT, Evita regalaba máquinas de coser. La Unión Soviética era el uniforme y era el sistema comunista de Mao, donde la gente trabajaba y el martillo y la hoz era su emblema.
¿Qué sistema político es este que genera cada día más pobres que se caen del sistema? Los miserables, como digo yo, de Víctor Hugo, los hundidos de José Luis de Dimas. Hay que pensar en algo nuevo. Después de la pausa, vamos a ver si entre todos podemos pensar algo mejor para salir de esta situación. Que no salimos de pobres. Ya volvemos, no se vayan. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vamos a hablar con Gustavo Marangoni, politólogo, con este diario en la mano, primero que nada de la época de Perón, 1954, ya había fallecido Eva Perón. Miren lo que dice ahí arriba. O sea, fíjense ustedes, la cultura, arriba de todo, propugna elevar el nivel. Acá lo que dice es propugna Perón la elevación cultural de la masa para despertar un sentido solidario y de acción. Y también acá, en la parte de atrás del diario, fíjense ustedes, no queremos cultura para un sector, sino un pueblo con cultura, dijo Perón. O sea, sindicatos y educación. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Hasta el Eli, peronismo, y eso gracias que por la no invitación. soy peronista, hasta el peronismo fue distinto. O sea, ¿qué está pasando y qué tipo de sistema político es este? Lo dije eso con ironía, donde lo único Bueno, que hacemos es está muy fabricar bien que pobres. señales, digamos, que estamos hablando en ese caso de un peronismo distinto al de ahora. Y yo diría que dentro de las muchas distinciones yo me voy a especificar en una que es eminentemente política, que tiene que ver con la ausencia de un liderazgo. Digamos, el movimiento peronista tenía la característica con Perón o con Menem o con Néstor Kirchner de tener un liderazgo. Y lo que vemos en esta nueva experiencia del Frente de Todos, del 2019 hasta acá, es que hay una primus inter pares, que es Cristina, eso no lo duda nadie, que tiene, digamos, más peso específico, pero que aún así se trata de una innovación respecto de la historia peronista, porque el presidente, el liderazgo de la gestión lo ejerce otra persona, y ahí hay una estructura o un invento que pretende ser más consociativo y que, bueno, a veces la cosa sale más o menos, a veces pocas bien y otras para nada bien. Pero a esto hay que Vos, agregarle algo sí, adicional, que se da en el contexto de una característica de dos coaliciones que, me refiero a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, que más o menos hegemonizan la vida política de los últimos 10 años y que son buenas para evitar que la Argentina explote, pero no para que la Argentina crezca ni se estabilice. Es decir, cuando uno ve la región, ve lo que pasa en Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, etcétera, y ve todo lo tumultuoso, lo conflictivo, etcétera, dice, bueno, ¿por qué la Argentina, con en algunos casos indicadores socioeconómicos mucho más débiles, no tiene estos temas? Bueno, porque políticamente cada una de las coaliciones, merced a esto que se da en llamar la grieta, etcétera, contiene. Pero la Argentina está estancada, con lo cual el límite de esa contención es, no diría ni siquiera no irte al descenso, porque no fuimos al descenso, es no explotar. Y parece como un objetivo demasiado módico para las cualidades, las condiciones y las dotaciones que la Argentina tiene para jugar en una mejor categoría. Pero es difícil pensarlo en un contexto como en el que nos encontramos, agravado además por el tema de la pandemia.
¿Cómo ves esta situación que estamos viviendo, que yo digo que es una crisis económica, educacional, sanitaria y social, y que la gente está pasándola muy mal? ¿Y cómo influye eso de cara a las elecciones? ¿Los que están haciendo los va a Bueno, ayudar a ganar, que es lo que están queriendo hacer? es una elección rara en todo sentido. En primer lugar, porque va a ser una primera elección en Argentina, ya otros países han tenido elecciones con pandemia, en la cual no podés hacer las cosas clásicas que se hacían en las elecciones. No podés abrazar gente, besar bebés, meterte en la casa de los demás y tomar mate. No vas a poder gestionar de esa manera la cercanía. Y esto le va a pasar a todos. Pero por el otro lado, como bien señalas vos, te toca realizar esta campaña en una epidermis muy sensibilizada, muy lastimada. Y ahí, digamos, indudablemente va a haber dos vectores sobre los que se va a discutir mucho, ya se está discutiendo, pero se va a discutir en términos electorales. El primero es el tema de la pandemia. El gobierno dirá, el Estado estuvo presente y salvó muchas vidas, la oposición dirá, llegaron tarde, administraron mal y el número, digamos, que para ese momento probablemente esté cerca, un poquito más arriba o más abajo de los 100.000. Perdón que hable así con tanta frialdad, porque hablar de 100.000 muertos es tremendo, pero diría, va a estar también en el centro de la discusión. Y el otro es lo económico, claramente lo económico. Y ahí la Argentina, que ya estaba en Guatemala hace 2 años, ahora está en Guatepeor. Entonces, la discusión también será cómo trascender esto. Y el gobierno dirá que dice, y sobre todo va a tratar de hacer en estos últimos 90 días, todo lo posible para poner, como se dice habitualmente y coloquialmente, plata en el bolsillo. En tu introducción, vos hacías referencia a la foto de Massa, Cristina y el secretario general del gremio de los legislativos, y más allá de las muchas Sí, conclusiones que uno puede sacar de esa foto, de la cual vos dijiste algunas, y el primer no sé de mensaje qué se de ríen, esa, realmente no pero el lo primer digo por mensaje de esa foto es para antigobierno Guzmán. ni nada, es que realmente no deben conocer a nadie que esté viviendo el drama de todo lo que todos conocemos, de quedarse sin Sí, laburo, pero ahí diga, me ¿me permitime entendés? dar una vuelta de rosca, Elizabeth. Me parece que el primer destinatario de esa foto es Guzmán, porque naturalmente si vos le vas a dar el 40% de aumento a los empleados del Congreso y también a los legisladores, el mensaje para los demás gremios es, señores, la paritaria de 29 con no va más. Ahora hay Claro, que sí, yo te procurar. entiendo. Y está bueno, yo también lo coincido con vos, yo lo había visto eso, que es un mensaje económico, ¿no? Tenés razón. Pero justamente, entonces, no hay empatía con los ciudadanos. Porque, o sea, están hablando en una frecuencia como señales de humo y lo demás, señales de teléfono, ¿entendés? La gente está mal. Hasta Álvarez Agis dijo, que fue el viceministro de Kicillof, que la gente está cagada de hambre. Algo así dijo. Exacto, y vos Están en otra fijate, yo frecuencia creo los que ese políticos. mensaje, a ver, vamos a mirarlo con la óptica electoral, porque ya estamos, pensá Elizabeth, que estamos a menos de 100 días de la PASO y estamos a 50 días menos de las listas, de quiénes son los nombres y los apellidos de los que componen. Entonces, todos los actos a partir de ahora, uno los puede encarar desde muchos lugares, un médico epidemiólogo hablará desde su profesión, a mí me toca la política y por lo tanto lo electoral. El mensaje del oficialismo es tratar de conservar su base electoral de la mitad de la tabla para abajo y probablemente eso haga que se desentienda o transfiera algunos costos a lo de la mitad de la tabla para arriba. Entonces, esto es lo que explica que el mensaje del 40% está pensado en la recuperación del salario, digamos, de los trabajadores de la aristocracia trabajadora en la Argentina, lo digo aristocracia muy entre comillas, aquel que tiene un recibo de sueldo, la posibilidad de tener una obra social y un ámbito de discusión. El mensaje para ellos, vamos a decir así, para lo que representa el masismo, por decirlo de alguna manera, el 8 o 10% del electorado, miren, vamos a procurar que en estos meses recuperen algo de lo perdido. Y para el sector del conurbano, digamos, más profundo, la idea es, bueno, fortalecer todo lo que tiene que ver con los mecanismos de ayuda que se han difundido en los últimos tiempos, le hace asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, o el programa de precios cuidados, vigilados, etcétera. Entonces creo que está todo puesto en clave electoral y el otro de los mensajes de esa foto es
mirá, con el acuerdo del Fondo Monetario no ganamos elecciones, porque Cristalina tiene voto calificado allá, pero acá no cuenta. Y ese es el mensaje que la foto le manda a Guzmán, que quizás en el gobierno es más preocupado por el día después de la elección. ¿Vos qué opinás? Que efectivamente todas estas medidas, congelar, bueno, no va a haber más precios congelados, ahora son súper cerca, precios cuidados y mercados federales, ¿alcanza para que vuelva a ganar el oficialismo o tiene una chance la oposición? Ya me queda un minuto. No, creo que la foto de hoy plantea una cuestión discutida, algo muy competitivo, sobre todo si la oposición se mantiene unida y, como ha manifestado en los últimos días, busca ampliar el horizonte, que es también la discusión que se da en la coalición opositora, porque este tema de coaliciones justamente, viste, conlleva mucha orfebrería de mantener, y algunos que son más, que les gusta ir más en términos futbolísticos con los tapones de punta, otros que buscan un poquito más el guante de terciopelo, pero lo cierto es que la famosa Argentina de Boca, digamos, la de azul en el norte, azul en el sur y amarilla en el centro, no ha modificado hasta demasiado. Refleja más o menos el comportamiento electoral de los últimos 10 años de la Argentina, es decir, en el norte del país, en el sur de la Argentina, gana el Frente de Todos, en lo que es Mendoza, Córdoba, sur de Santa Fe, interior de la provincia de Buenos Aires, capital de federal, gana la oposición, y el tema es qué pasa en el conurbano, porque ahí es donde tiene necesidad del gran bastión electoral del oficialismo, es donde tiene necesidad de hacer la diferencia, y yo te diría, me pongo demasiado finito, hay dos secciones electorales clave en la provincia de Buenos Aires. Se me La terminó el primera y tiempo la tercera. porque, sí, ¿Mm? es lo que vos La decís, el tercera primer y sección tercer electoral es cordón electoral. Matanza, Bueno, Quilmes, Berazategui. sí, Ahí ganan seguro porque ganó hasta Aníbal Fernández a Vidal. La clave es mirar lo que el pasa en la resto primera vendrá. sección electoral, donde se combina San Bueno, Isidro y Vicente López, los sectores de mayor poder adquisitivo, con Moreno, Morón, etcétera, y ver qué pasa con el voto ahí. Y yo creo que el oficialismo en ese sentido bueno. manifiesta una preocupación porque la crisis impacta en ese lugar. Gracias, Gustavo. Yo te agradezco mucho y te vuelvo a llamar más cerca de las elecciones. Es tal cual lo que Un vos placer decís. Eso. siempre. Gracias, Gracias. gracias. Después de la pausa, Agustín Echevarne nos va a contestar las preguntas económicas que nos hacemos. Ya volvemos, no se vayan. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos con la calecita, miren. Rigen nuevos precios máximos en alimentos. Vamos a ver la calecita. Y la inflación va a ser del 40%. En 1987. En 1987. Muéstrenme la calecita, chicos. Un touch. Lo hago hace 18 años. Yo me quiero bajar de la calecita. ¿Y usted? Terminó en hiperinflación, eso que les acabo de mostrar de 1986, Agustín. Contame cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿Cómo estás, Agustín? Mal. 47% de inflación estiman algunos. Sí, ¿Cómo o tal estás? vez un poco más también. Ahora están, cuando uno mira
las cifras de la economía están muy mal. La Argentina venía una larga decadencia de 80 años, pero en realidad desde el año 2011 estamos para abajo y los últimos 3 años estamos rápidamente para abajo. Y los salarios reales y las jubilaciones en términos reales vienen cayendo a tasa de 2 dígitos por año. O sea que este último año ha sido una catástrofe de ese lado. Pero, por suerte, es un año donde por lo menos el campo se recupera, se duplicó el precio de la soja, se duplicó el precio del maíz, tenés una situación internacional muy favorable, están subiendo los precios de los commodities, pero además se están reactivando todas las economías porque están saliendo de la pandemia. En la mayor parte de los países ya terminó la pandemia, se está hablando de la pospandemia. Nosotros estamos en un pico, pero el resto no, ya pasó el pico hace rato. Entonces ahí hay varias cosas que son positivas. El problema es que Argentina está quebrada. Nosotros tenemos un tesoro que está quebrado. El único plan del gobierno fue patear los vencimientos para el próximo gobierno, con lo cual no solo están quebrando este gobierno actual, sino están quebrando al próximo. O sea, la próxima administración va a empezar en default, nuevamente, ¿no? Entonces, como que esta empieza en default, culpa del gobierno anterior, pero el próximo va a empezar en default, culpa de este gobierno. Entonces estamos con esa calecita que vos bien decís, pero cada vez un poco peor, porque tenemos un sistema que no funciona. El sistema no funciona y que cada vez es peor porque cada vez más gente vive del Estado, cada vez tenés una Argentina que se va achicando, el sector privado es cada vez más chiquito y entonces cada vez le ponen más impuestos para intentar financiar lo que no lograban financiar antes. Es decir, que es un sistema que no va más. Y eso es lo que está en discusión y eso es lo que se va a ver en las elecciones este año. Hay varios factores adicionales. El gobierno, por supuesto, está en un plan electoral. Por eso los precios congelados o semicongelados o cuidados o como los quieran Fue llamar. Lo que mostré, que no dio Por eso, resultado porque terminó en hiperinflación. Es lo que le quise por decir a la supuesto, gente en este tenés segmento que hago hace 18 años. O sea, terminó en hiperinflación. Ahora se llama bueno, súper cerca. Sacaron los es precios que máximos. el peligro ese existe porque cuando uno mira el balance del Banco Central, ves que está quebrado también. Es decir, no solo el Tesoro está quebrado, sino que el Banco Central está quebrado. Cuando miras las reservas netas están casi en cero, en 700 millones de dólares, pero tiene una deuda, unos pasivos remunerados que equivalen al 147% de la base monetaria, con una tasa de interés que pagan del 45% anual. Con lo cual, eso es una bomba de tiempo que va creciendo muy rápidamente y en algún momento va a explotar. Probablemente después de las elecciones. Van a hacer todo lo posible para llegar hasta las elecciones. Ahora, el problema está en que en las elecciones uno tiene que empezar a pensar qué país quiere. Porque este país, de esta manera, simplemente es un país fracasado. Y nosotros tenemos que pasar algo que sea, pensando en el futuro de nuestros chicos, algo completamente distinto. Hay que liberarlos de este peso tremendo que son los 180 impuestos y las miles de regulaciones y los cepos cambiarios. Por ejemplo, tengo un caso concreto. Un chico que enseña matemáticas de 27 años que está en La Matanza y exporta porque le enseña a través de Zoom a personas que están en España. Tiene alumnos en España. Resulta que le pagan en euros, pero esos 100 euros que le pagan, 70 euros se los queda el Estado y a él le quedan 30. Entonces, ¿cómo va a salir de la pobreza si el Estado se queda con el 70%? Al campo argentino le saca más del 80%. A los que exportan servicios le están sacando el 70%, porque tenés el cepo cambiario más todos los impuestos. Entonces, cuando vos vas mirando lo que te queda es cada vez más chiquitito. El Estado al que Bueno, trabaja... pero yo te voy a hacer de abogado del diablo. Ellos dicen que son personal estratégico, por eso se vacunaron antes, y súper estratégico, por eso se aumentaron el 40%, no dicen esas palabras, pero es una vergüenza que ellos no ganen un 40% más, cuando la mitad de la gente se está, voy a ser ordinario por primera vez en 18 años, cagando de hambre. No lo dije yo, lo dijo un ex viceministro. Es el que crea ¿Qué les riqueza. dirías? Yo les diría que los estratégicos, en todo caso, son los que crean riqueza, son los que están produciendo. Es el chico que está vendiendo sus servicios a España, son los 45 millones de personas que laburan, o sea, todos somos estratégicos. O sea, ¿cómo vas a decir que unos son estratégicos y otros? ¿Cómo vas a diferenciar entre, vos lo decías, entre trabajo esencial y trabajo no esencial? Para cualquier cabeza de familia, el trabajo es esencial, porque tiene que mantener a su familia. Y si una persona con su familia logra producir riqueza por 150.000 pesos y tiene un nivel de vida de 150.000 pesos y le prohíben trabajar y después le dan un bono de 10.000 pesos, lo hicieron pelota. Y eso es lo que está pasando. Entonces tenés toda la gente... El asistencialismo. Hasta Grabois lo criticó. Y Pérsico, criticaron el asistencialismo. Hoy tenés más de 22 millones de personas viviendo del Estado. Y el sector privado cada vez más chiquitito, son 6 millones de personas, 6 y pico de millones de personas en el sector privado formal,
con lo cual no funciona más. Ahora la apuesta es hacer un cambio total de sistema económico. Y acá hay que pasar de un sistema de este redistribucionismo que vienen hablándose desde la época del primer Perón, que hablaban recién, ¿no? Toda esa idea de sacar a los ricos para dar a los pobres, todo eso no ha funcionado. Lo que funciona es cuando a este chico que va a trabajar, los que van al millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral, que puedan trabajar sin que el Estado les saque tremendos impuestos, sin que el Estado les ponga tremendas regulaciones que les complican la vida, y además que tengas una moneda sana, de forma tal que si ese chico que estábamos hablando exporta por 100 euros, le queden los 100 euros en el bolsillo, o 100 dólares, y que la moneda que tenga sea una moneda dura, sana, que no se la coma la inflación. Porque acá lo que estamos haciendo es un plan inflacionario que va a estallar en la segunda mitad del año. Por eso ahora es muy importante ver... Va a estallar en la segunda mitad del año la inflación. ¿Hay inercia inflacionaria? ¿Va a estallar? No es que ahora ya, digamos, estallar. Si vos mirás desde que ganó en agosto del 2019 en las elecciones Fernández, el tipo de cambio ya se devaluó un 100%. ¿Sí? Es decir, aumentó un 100%. Me queda un minuto. ¿Cómo me redondeas todo esto? Bueno, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para mí, ahora hay que pensar en las elecciones. Hay una tercera fuerza que se está formando. Esa tercera fuerza tiene una propuesta muy concreta, que es volver a poner a la Argentina en el primer mundo. Es decir, Argentina cayó 150 posiciones en libertad económica. Nosotros tenemos que hacer un programa de shock, pero de shock de liberación, no de shock de ajuste, de shock de liberación. Moneda sana es eliminar la inflación, bajar las tasas de interés, expandir la economía. Desregular es expandir la economía, reducir los impuestos es expandir la economía y, por supuesto, vas a tener que hacer la reforma del Estado que acompañe todo esto para volver a un equilibrio. Bueno, vos criticás al peronismo. Yo no soy peronista, pero realmente al lado de los sistemas políticos que estamos teniendo, que esto que yo dije, de gente en la extrema pobreza, esto no se vivió en la época de Perón. O sea que aún el peronismo verdadero fue lo que pasa es el problema es que ya estaba mal desde el inicio. Lo que pasa es que cuando entró Perón sobraban el oro en el Banco Central, estaba en los pasillos, ¿se acordás esa famosa metáfora del oro en los pasillos del Banco Central? Era tan rica la Argentina, estábamos entre los primeros 10 países del mundo. Entonces, de ahí para abajo podés ir cayendo de a poco, pero el sistema es el mismo. El sistema es perverso desde ese momento, no es ahora. La Argentina... Bueno, Agustín, yo te voy a volver a llamar antes de las elecciones, porque sé que te estás presentando, no sé si vas a ser candidato a diputado. No, yo no me presento en las elecciones para nada. Yo sigo en la fundación y la idea mía siempre es la batalla de ideas. Sí, lo que creo es que hay que aportar a formar una tercera fuerza que impulse esto, que después puede ser parte de una coalición más grande, pero tenemos que impulsar un cambio profundo, total del sistema económico argentino. Yo no sé cuál sería, pero porque no sé realmente, soy muy pragmática, pero que algo hay que hacer, no me cabe la menor duda, porque hasta ahora nada está dando resultado, vamos cada día más pobres y nada, de mal en peor. Gracias, Agustín. Esperemos que algún día salgamos de esta situación. Te vuelvo a llamar. Dale, un placer. Yo me despido hasta la próxima semana, todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.